En esta clase estudiaremos la estructura de la oración. La oración es una unidad lingüística que consiste en un conjunto estructurado de palabras. Desde el punto de vista semántico, la oración tiene sentido pleno, es decir, tiene un significado completo. Y desde el punto de vista sintáctico, posee un núcleo, que es siempre un verbo conjugado. Bien, veamos cuáles son los componentes de la oración. La oración básicamente tiene dos componentes, que son, por un lado, el sujeto y el predicado. Ahora vamos a señalar algunos rasgos del sujeto. ¿Cómo podemos identificar el sujeto en la oración? Bueno, el sujeto es la persona que realiza la acción. Que realiza la acción del verbo. También podemos decir que el sujeto es aquello de lo que se habla en la oración. El sujeto también se caracteriza porque concuerda con el verbo de la oración en persona y número. Además, debemos decir que el sujeto puede estar omitido, puede ser omitido. En este caso, se habla de un sujeto implícito o tácito. Cuando el sujeto no está en la oración, no está explicitado en la oración, se dice que se trata de un sujeto implícito o tácito. Vamos a ejemplificar estos rasgos con las siguientes oraciones. Sara trabaja. Tiene poco tiempo para estudiar. Bien, en esta oración, o bueno, son dos oraciones. En la primera, el sujeto sería Sara. Porque es la persona que realiza la acción del verbo trabajar. El verbo es trabaja y quien hace esta acción es Sara, entonces viene a ser el sujeto. En la siguiente oración está el verbo, que es tiene, es un verbo conjugado, no hay otro verbo, aunque estudiar es verbo, no está conjugado. Entonces esta oración tiene como núcleo a tiene y el sujeto, es decir, la persona que hace la acción, no está. En este caso hablamos o estamos ante un sujeto implícito o tácito. En la siguiente oración, la carta fue enviada por correo.
El verbo fue enviada, es un verbo compuesto, es una perífrasis. Y aquello de lo que se habla en la oración es la carta. La carta viene a ser el sujeto. Y vamos a señalar otro ejemplo más acá. Los perros salieron de casa. Bien, en esta oración el verbo es salieron y quienes hacen la acción son los perros. Entonces viene a ser el sujeto de la oración. Los perros. Y en esta última oración vamos a ver la concordancia de persona y número. Salieron está en tercera persona plural porque los perros está en plural y está en tercera persona. Y las anteriores oraciones también presentan la concordancia porque trabaja en tercera persona singular como Sara y fue enviada también está en tercera persona singular. Veamos ahora qué características tiene el predicado. Bien, el predicado se caracteriza por presentar el núcleo de la oración. Entonces, tenemos en primera instancia el núcleo, que es siempre un verbo conjugado. Entonces, vamos a poner, contiene el verbo, que es el núcleo de la oración. Luego vamos a encontrar en el complemento los complementos. Los complementos son varios, son diversos. Vamos a señalar aquí el complemento directo. Luego el complemento indirecto. Luego el complemento de régimen. El complemento de sujeto. El complemento agente. Como los más usados. Y en el predicado podemos encontrar también los modificadores adverbiales. Los modificadores adverbiales también son varios. Una clasificación semántica de estos señala que son los siguientes. Los modificadores adverbiales locativos, temporales, modales, causales, consecutivos, concesivos,
condicionales comparativos y finales. Estos son los modificadores adverbiales que pueden aparecer en el predicado. Vamos a aquí citar un ejemplo para ilustrar rápidamente los elementos que pueden aparecer en el predicado. Luis compró un auto el año pasado. En esta oración, el verbo, el núcleo de la oración es compró. Esto es un verbo conjugado. Quien hace la acción de este verbo es Luis, por tanto, Luis es el sujeto. A ver, vamos a ir marcando. El verbo de la oración es compró. Y el sujeto de la oración viene a ser Luis. Un auto es el complemento directo. Y el año pasado viene a ser el modificador adverbial. En este caso sería temporal, porque es la información que, o es el contenido semántico que expresa este sintagma el año pasado. Hace referencia a un tiempo. Entonces, de esta manera, una oración se compone y terminamos esta presentación esperando que se haya comprendido. Muchas gracias.